este episodio nos acompaña Carla Zeytuno, terapeuta guatemalteca con una trayectoria tan profunda como generosa. Su camino ha estado al servicio de la salud, la educación sistémica y la transformación del alma a través del cuerpo y el linaje. Inició como fisioterapeuta especializada en rehabilitación cardiovascular y parto psicoprofiláctico, pero su búsqueda fue más allá del cuerpo físico. Se formó en la primera generación de consteladores familiares en Guatemala y desde entonces se ha convertido en un referente internacional en el campo de las constelaciones. Cuenta con 2 maestrías, una en Pedagogía Sistémica por CUDEC y otra en Constelaciones Familiares por el Instituto de Brigitte Champetier de Rives, además de su certificado como experta en las nuevas constelaciones familiares. Es formadora de formadores, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Facilitadores en Constelaciones Familiares y representante de Guatemala ante la ISCA. Su trabajo ha tocado a cientos de personas en Guatemala, México y otros países, y su mirada sigue expandiéndose. Ha explorado movimientos sistémicos asistidos por caballos y hoy cursa el doctorado en Pedagogía Sistémica en CUDEC. Con Carla conversamos sobre lo que el cuerpo sabe, lo que el alma enseña y cómo la ciencia, el linaje y el misterio se entretejen en el camino de sanar. Acompáñanos a descubrir a Carla Zeytuno. Damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos invitada de lujo, Carla Zeytuno. Ahorita vamos a dar un espacio para conocerte más, para entender un poquito más de ti. Oscar, Soraya. Mucho gusto, mucho gusto. Ya les platicaremos y Carla, tú nos platicas ahorita todo este camino que has recorrido para llegar hasta acá. Y la primera pregunta que nos gusta hacer, te platicaba, es ¿quién es Carla Zeytuno y qué tendría que saber todos los que te van a ver o escuchar de ti, justo para esto que decíamos, como para confiar en ti? Ya, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Monterrey porque es el primer lugar también que me da la entrada para poder estar aquí con ustedes y conocerlos y compartir. Bien, mi nombre es Carla Zeytuno, vengo de Guatemala. Y la verdad es que me dedico a la terapia física. Luego empiezo a buscar por procesos personales míos que yo necesitaba resolver y soy una buscadora. Entonces primero llego a Reiki. Okay. Esa es primero entro a un curso de niño índigo, luego entro a un curso de ángeles y luego entro a Reiki. Okay. Y yo estoy profundamente agradecida con Reiki porque es Reiki quien me abre las puertas a todo el resto de lo que yo hago. Soy maestra de Reiki, luego me iniciaron como maestra, luego me encuentro con constelaciones familiares y la verdad me enamoró y a mí me cambió la vida. Yo soy de las personas que dice una constelación realizada con el respeto y la forma que debe de ser, con la seriedad que debe de ser, te puede cambiar la vida. Entonces luego me meto a constelaciones familiares como un proceso personal, a formarme, pero como proceso personal, y no sabía dónde me iba a llevar la vida, la verdad, no sabía. Nunca me imaginé que los caminos se iban a abrir y que yo me iba a dedicar a enseñar esto, a formar a otras personas que como yo llegaron como un proceso personal o buscando algo que el corazón y el alma buscaba. Y aquí estoy, en Monterrey, es mi primera visita a Monterrey. La energía del lugar me encanta. Quiero agradecerle a Evelyn porque ella es la que me invita a venir acá. Claro. Y a ustedes, pues, por participar en este podcast. Es la manifestadora, como decíamos. Claro, es la manifestadora, sí. Correcto. Sí. Y creo que estás siendo como humilde en el tema de constelaciones, porque sé que has tenido un camino con maestros y con formaciones, capacitaciones que te han llevado a obtener y crear cosas con constelaciones. Entonces, sí, eres una de las personas que pueden tener certificaciones a nivel internacional. Sí. Eres una persona que ha podido conocer al maestro Bert Hellinger y a otros de sus alumnos, y has podido entretejer no solo en las constelaciones, sino en diferentes
Sí, gracias por la pregunta, porque para mí es apasionante cómo se fue dando todo. Yo me formo en Guatemala con Virginia Lubiano, que llega a Guatemala. Yo al mismo tiempo le organizaba a Rafael Ruiz, Amdal, que le llaman el Duende de Querétaro. Él llegaba a Guatemala y luego que me formo, me recuerdo que Amdal me invita a participar en su formación, su primera formación en Querétaro. Yo me gradúo y al año siguiente yo estoy en el equipo de formadores de él. Ahí Maestra. Como maestra. Entonces ahí Ok. empiezo yo a compartir con los alumnos. Luego, en esa formación en Querétaro, un alumno dijo, mira, fui con Brigitte Champetier y fue interesantísimo porque ella no empieza su curso si no están todos en orden. Yo dije, tengo que ver esto. Ajá. Llego el mismo año, que fue en el 2011, llego con Brigitte Champetier y también llego con el maestro Bergelinger a CUDEC. Entonces, en el 2013 empiezo la formación de la maestría con Brigitte, pero desde el 2011 me quedo con CUDEC, con las formaciones internacionales de Bergelinger. Está en Querétaro. CUDEC está en Tlalnepantla de Vaz, es la Universidad Multicultural CUDEC, que es la que le abre las puertas al maestro Hellinger. Él estaba profundamente agradecido porque él contaba que cuando en Alemania habían tenido una dificultad con los psicólogos, él decía, a Sofía, a mí nos cerraron las puertas en Alemania. Y fue CUDEC quien me abrió las puertas, por eso es que mi corazón siempre estará con CUDEC. Era lo que él compartía. Yo estuve cuando él lo compartió. Entonces me quedo haciendo la formación internacional con el maestro Bergelinger. En el 2013 me meto a la maestría con Brigitte Champetier, saco la certificación internacional de la Hellinger Ciencia, saco la maestría con Brigitte Champetier y luego empiezo yo a hago un convenio. Fundamos una sociedad, el Instituto de Constelaciones Familiares, en el 2014. Acaba de cumplir 10 años el instituto, No, ya va para felicidades. 11. 10 años no son Sí, no es eso cosa es, sencilla para mantener. ya vamos por la Ok. 12ª generación ahorita, 3 generaciones de expertos, del nivel experto, y ahorita vamos por la 4ª certificación internacional con CUDEC. Wow. Entonces tenemos un convenio con CUDEC y eso hace que también la formación crezca y tenga más fuerza. Porque cuando se hacen alianzas, por supuesto la fuerza es mayor. Sin duda. No solo es mayor, sino que el compartir, el abrir puertas, porque los alumnos de Guatemala tienen la oportunidad de conocer otro tipo de maestros, de ver cómo constela cada maestro, porque eso es importantísimo. Es una de las riquezas de CUDEC, esta gama de maestros que siempre invitan, porque no es lo mismo que te formes solo con un maestro, que solo tenga la forma del maestro, a que tengas esa riqueza. Y eso es lo que yo observé con CUDEC y me encanta trabajar con ellos. Acabamos de tener el fin de semana pasado un módulo en Guatemala y los alumnos estaban fascinados porque ven la diferencia entre uno, entre otro maestro, cómo constelan. Todos tienen desde el momento, o sea, cada constelador va a constelar dependiendo de en qué momento esté en su vida. ¿Lo ves? Es como, tanto me he trabajado, qué procesos he superado, y desde ahí es donde uno se pone al servicio. Porque ese finalmente termina siendo como su presente. Exacto. Y en este presente, ¿cómo te puedo abordar y cómo te puedo atender? Claro. ¿Cómo te puedo ayudar? Si yo como consteladora estoy atrapada todavía en el pasado, desde allá ¿cómo voy a contener a una persona que llegue a constelar conmigo si yo no he resuelto esto? Entonces desde ahí, esa es la importancia de que uno se trabaje. Yo todo el tiempo me trabajo. Todos los años voy a CUDEC, voy al verano de CUDEC. Ahorita va a haber una cumbre internacional en Ávila, España, de pedagogía sistémica. Entonces es muy interesante todo lo que se te puede ir abriendo en el camino, porque son caminos como estos ríos, ¿no? Que tienen los riachuelos que se van derivando y cada quien puede ir tomando el área o sea, constelaciones con pareja, constelaciones organizacionales, constelaciones familiares, es una gama, es muy rico, muy rico. Nosotros acostumbramos a hacer en este espacio, Carla, como también la apertura de más allá de lo que eres. ¿Cuál es la historia que te llevó a lo que eres? ¿Qué pasa antes de que entres en este camino? Porque
Una de las cosas que hemos descubierto de manera como muy constante y en nuestra vida personal es que algo nos coloca en este camino. Claro. Uno no Y llega ese- nomás por No, curioso. no, por supuesto Y que uno- no. sí, uno puede platicar siempre como, bueno, a partir de no. Pero ¿Qué fue lo que me normalmente sucedió lo a mí? que hace que te conviertas en esto siempre es un proceso, algunos le llaman crisis, otros le llaman transformación, otros le llaman el encuentro con algo. O la noche ¿Cómo fue para sí. ti? La noche La oscura del noche La alma. noche oscura del ¿Cómo? alma. Y Bueno. eso me parece que es significativo porque puede haber mucha gente que nos está viendo que esté pasando por una noche oscura o que esté pasando por una crisis y bueno, cómo uno transforma esos momentos en nuevos caminos. oportunidad o en amor o Sí. en luz. ¿Cómo fue para ti? Para mí, bueno, dependiendo de dónde lo platiquemos, la noche oscura del alma, las cadenas, toque fondo, hay muchos nombres para esto, pero a mi padre lo operan de la columna y lo meten con sus defensas bajas a una sala de operaciones contaminada. Okay. Entonces mi padre a los 15 días de operado tenía osteomielitis, o sea, la infección le había llegado al hueso. Yo como terapista física empecé a tener mucha ansiedad y a sentir que yo me moría de la angustia. Y ahí fue donde empezó mi camino, porque tuve que ir al psicólogo de la ansiedad que tenía, porque mi padre estuvo en este proceso, entra caminando al hospital y todo el proceso dura 1 año. Okay. Nos lo entregan en silla de ruedas, pero yo decía, si esta infección atraviesa y se va a las membranas de la columna, llega al cerebro y entonces se imaginan qué iba a pasar. Entonces me empiezan a dar ansiolíticos. Entonces, en la primera entrada, por eso es que yo estoy tan agradecida con Reiki, me fui a un curso de niño índigo y al curso de ángeles. Y compartiendo con mis compañeras del colegio, una de ellas había hecho Reiki. Y cuando ella me hizo Reiki, porque ese día ofreció un par de Reikis para las que estábamos ahí, yo me quedé impactada porque yo escuchaba la energía. Okay. Entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es? Me dijo, eso era un sábado, me dijo, el jueves viene mi maestra. Ahí estaba yo sentada el jueves y a partir de ahí empezó mi camino. Okay. Yo cuando hice Reiki dejé de tomar ansiolíticos, entonces tú dices, de verdad esto funciona, además de que me sentí como pececito en el agua, porque era fascinante para mí haber entrado a ese mundo, fascinante. Entonces estuve muy, muy metida en la práctica de Reiki, atendiendo, dando servicios y yo termino el nivel de Reiki 2 en marzo y en ese año mi maestra me cita, me recuerdo que fue en un noviembre. Entonces yo le comento y le digo, mira, tengo como un embarazo energético. Le dije, no sé qué me pasa, pero es como algo me está pasando. Y ella se sonrió y me dijo, sí, porque recibí que tú eres una de las candidatas para ser maestra. Cuando ella me dijo eso, yo solo me recuerdo que hice así, porque fue una cosa que nunca me imaginé que yo pudiera estar ahí. Y le dije sí. Tener esa invitación. Exacto. Wow. Pero también me dijo, entrar a esto tiene un compromiso de alma. Este camino, justo te iba a preguntar, este camino no es para quien decide ir y tocar y salir. No, es alguien que se pueda comprometer y quedarse, porque también ella me explicaba que hay un compromiso cósmico, se llama eso, que es un compromiso que va más allá. Si yo estoy dando un taller de Reiki y sucede algo en casa, por ejemplo, yo no me puedo mover. Y tengo que pensar antes de decir, sí, quiero ser maestra, porque el compromiso tengo que cumplir con el compromiso sí o sí. Okay. Entonces es el compromiso del alma con las personas con las que tú vas a trabajar. Se llama cósmico, pero es un compromiso de alma en donde tú te comprometes con un grupo a iniciarlo y no te puedes mover hasta que termines de iniciarlos. Okay. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas, por supuesto que te demanda dejar muchas cosas, cambiar muchas cosas, pero cuando tú estás como pececito en el agua, lo haces porque sabes que ese es el camino. Y ya como les cuento, luego de eso fue que fui llegando a constelaciones familiares, pero les quiero compartir algo.
Esta es la segunda vez que yo lo comparto en público. Oh, Gracias. qué por honor, la qué honor. confianza. Gracias. Cuando yo fui con una consteladora a hacer una constelación individual, me fue muy mal. Muy mal. Salí de cabeza de ahí, empezando que la consteladora fumó en la habitación de hotel donde atendía, fumó toda la constelación. Como yo no conocía de constelaciones, pues yo no sabía si estaba bien o mal, no sabía. Pero sí me llamó la atención que una terapeuta o una persona que se pone al servicio tenga que estar fumando para atenderte. Salí de cabeza, salí muy mal, no salí tranquila. Entonces eso fue lo que me hizo a mí ir a buscar qué era verdaderamente una constelación familiar. Esto fue lo que a mí me impulsó, y cuando yo llegué con Hellinger le dije, gracias a la experiencia que tuve con la primera consteladora, que no le llamo ni bueno ni malo, a mí ese fue el resultado que me dio. Pero le digo, gracias a eso yo estoy aquí, llegué hasta ti, porque esa búsqueda hasta que encuentro a Amdala, Rafael Ruiz, exacto, pero cuando yo encuentro a Rafael Ruiz y veo lo que son las constelaciones, era totalmente diferente a lo que yo había visto, porque lo que yo entiendo ahora siendo consteladora es que interpretaron mi tema, no se consteló. Pero Carla, entonces esto prueba una de las cosas más importantes que nosotros como terapeutas trabajamos con la gente que nos busca, ¿no? Es que todo enseña. No, todo. Claro. Puede tener una connotación por tu cultura, puede tener un juicio porque así creciste, claro, lo que sea. Pero la experiencia, cualquiera que sea, trae un paquete de enseñanza. Que tiene uno que aprender a abrirlo, tiene uno que aprender a tomarlo, tiene uno que aprender incluso a abrazarlo. Porque no todas las experiencias van a sentirse placenteras. Déjame decirlo de esa manera. Y por eso es la importancia de llegar con la persona adecuada, que respete la técnica, el modelo, el método, porque una cosa es que te pongas al servicio y otra cosa es que interpretes o que hagas, que asumas cosas. Sí. Que yo pude ver cómo es que funcionan las constelaciones, no puedes asumir, no puedes interpretar, tú tienes que esperar a que el sistema lo muestre. Claro. Y esa es la gran diferencia. Y yo cuando doy las formaciones, mi responsabilidad es que mis alumnos tengan claro eso, ¿verdad? Porque de ahí en adelante, como yo les digo, bueno, yo me dediqué a buscar pero ¿qué tal si yo no hubiera hecho nada con eso? No me quedé bien. Yo, mi sensación, la información que yo recibí, no me quedé tranquila. Sí. Y si no hubieras hecho nada con eso, aún así hubieras recibido un beneficio, ¿no? Algo hubiera surgido. Siempre mira, a mí el regalazo que me dio esa consteladora fue haber llegado hasta donde llegué, buscando una verdadera constelación. Claro. Y poderme formar, encontrarme con maestros, de verdad, grandes maestros, que estoy muy agradecida, porque ahora CUDEC me invita desde el 2017 a formar parte, del 19, perdón, dentro del staff de formadores internacionales. Lo que quiere decir es que gracias a eso que me pasó, se abrió todo este otro camino. Porque a veces no juzgamos, sino gracias a esto me pasó esto. ¿Y qué le dirías a la gente que está viviendo como ese tipo de experiencias? De algo no me está haciendo como decías tú hace rato. Yo sentí un jalón en el estómago. Ajá. Mira, el cuerpo no tiene nosotros tenemos todos los recursos para saber cuál es lo adecuado. Es como cuando tú vas con un médico. Para que el tratamiento y todo esto funcione, tú necesitas tener cierta empatía con el médico. Si no, no va a fluir la energía o la comunicación de una manera adecuada. Lo mismo pasa cuando tú te pones en manos de un terapeuta, de un psicólogo, de un logoterapeuta, de un constelador, de un coach. Tú necesitas tener esa empatía, ver que hay respeto entre ambos, tanto tú hacia la persona como la persona hacia ti. Eso se siente en el cuerpo. Y eso también habla un poco de tener esta fe, ¿no? En sí. los procesos que te permites experimentar. Cuando llegas dudoso, cuando llegas con desconfianza, entonces empieza por una resistencia
que puede venir de la mente, puede venir de tu cerebro analítico, puede venir de muchos lugares, pero cuando empiezas a abrir y empiezas a poner esta fe en la persona con la que estás trabajando y te permites hacer este intercambio, porque al final hacemos un intercambio más allá de lo que hablamos o más allá de lo físico, y entonces empiezan a acomodar cosas en el lugar donde corresponden, ¿no? Claro. Sí, no, y a veces, por ejemplo, yo como terapista física, muchas veces los pacientes llegan con miedo, con dolor, ya pasaron el trauma, el golpe, la cirugía, y cómo lo recibes tú va a depender que la persona se cierre o se abra. Entonces esto es muy importante, como tú dices, cuando entra una persona la observas desde cómo entra. Desde cómo camina. Desde cómo camina, Desde cómo se presenta. yo como terapeuta, cómo están sus hombros, cómo está su cabeza, está cojeando o claudicando, cómo está. Y desde ahí empieza la observación, porque desde ahí tienes información. Desde ahí hay terapia. Ay, Es desde correcto. ahí empieza, no es solo ay cuando tú te sientas, no, desde el momento en que te contactan, empiezas a observar todo eso. O como me llamó una señora y me dice, mire, quiero una cita para mi hijo. Sí, claro, con mucho gusto, pero en eso me surge la idea y le digo, ¿y cuántos años tiene su hijo? Y me dice, tiene 24. Y me dice la señora, pero mientras esté bajo mi techo, él hace lo que yo digo. Entonces, por supuesto, entran ellos, observo, ya había visto yo la dinámica desde la llamada, y la señora no dejó hablar al hijo ni un momento. Él era el que recibía el tratamiento. Hubo un momento que le digo, Pásale, o sea, le señora. escucho a ella y le digo a él, ¿y me puede decir usted qué siente? En ese momento él como que reaccionó, volteó a ver a la mamá y la mamá nunca más volvió a llegar. Él llegó a sus terapias y la mamá ya no llegó. Claro. Pero esas dinámicas que inconscientemente pasan, tú las observas. Y eso me lleva a preguntarte dos cosas, pero creo que están como entrelazadas. ¿Cómo fuiste tú entretejiendo tu historia de terapeuta física con constelaciones, sí, con Reiki, con todo lo que fuiste aprendiendo? Y bueno, y ahorita te pregunto el otro. Bueno, con Reiki ya sabes que como se trabaja con las manos, esta técnica milenaria de sanación en donde tú te conviertes un canal para que la energía divina pase y pasa a través de tus manos. Aparte de que el trabajo de terapeuta te sensibiliza las manos, entonces se me duplicó la sensibilidad en las manos. Entonces, yo como terapeuta, pues, un terapeuta que no da masaje es un terapeuta que hay una parte de la terapia que le falta, porque es preparar el tejido para luego poder hacer los ejercicios. Entonces, y además tengo una formación como quiropráctica y osteópata. Cuando yo iba a CUDEC, los alumnos o las alumnas me pedían que les hiciera un ajuste quiropráctico, pero yo empecé a darles masaje para relajarlos un poco y luego hacer el ajuste, porque el ajuste quiropráctico, tú ajustas la vértebra y son 5 minutos de tratamiento y ahí estás. Esa es la verdadera quiropraxia. Entonces yo les daba un masaje terapéutico primero y luego los ajustaba. Pero empecé a ver que cuando yo daba el masaje, eso fue en Tlalnepantla, que cuando yo daba el masaje, se me empezaba a abrir como un mapa de la historia de la persona. Entonces empecé a trabajar con eso y claro, todo en el cuerpo, del cuello a la región sacra, de aquí. ¿Por dónde? Exacto, mira, ¿qué te pasó acá? Okay. ¿O qué te pasó aquí? ¿Por qué traes miedo? Y entonces me di cuenta que sin planearlo, lo que yo había aprendido en lo sistémico se estaba entrelazando con lo físico. Porque sí me daba cuenta cuando hacía terapia física que cuando la persona hablaba de que tenía un enojo o algo, el espasmo se diluía. Pero cuando yo empecé en Tlalnepantla es como que se me abre una imagen. Es espectacular, ¿no? Es de verdad poderlo ver. Entonces ya con eso es con lo que yo trabajo. Y se fue mezclando la parte física con las constelaciones. Entonces en el momento que empezaban a hablar los alumnos, sí, o empezaban a llorar o algo pasaba, ¿sí? Entonces, claro, ya cuando se te abre ese campo, tienes que trabajar en esa área porque ya, como decimos, el tema ya está ahí. Ya no está puedes dejarlo, claro. Ahí te doy el masaje y después te vas a constelar. O sea, no lo puedes. Tienes que hacer la intervención en ese momento. Bueno, tengo también una formación Gestalt y todo eso te va dando todo este panorama, ¿no?
de la figura a fondo y todo. Entonces, es como lo que hizo Bert Hellinger de recogió de aquí, y lo que me pasó a mí como terapista física es que eso se entrelazó, porque nosotros llevamos en el cuerpo toda la historia. Hay gente que trabaja con el cuerpo y de ver posturas, de ver cómo la persona camina, ya sabe la historia de la persona. Ahí lo tenemos, ahí está toda la memoria. Claro. Entonces empecé a trabajar con eso y de repente llega Carolina Aquilano, que la quiero muchísimo, a Guatemala, y ella, hay una sesión que ella da que se llama Fusión, en donde tú encuentras la misión de tu alma. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando me dijo, la terapia física te ha servido por muchos años, constelaciones vas a seguir formando en constelaciones, pero mírate las manos? Y cuando ella me dice eso, yo hago esto y siento, me dice, necesitas ponerlo en práctica ya aquí, porque esa es parte de tu misión. Y me dice, todo lo que aprendiste se mezcló para que pudieras llegar a este punto. Y así es como nace el masaje sistémico sanador. Claro, delicioso. Así. Masaje sistémico sanador. Se llama masaje sistémico de sanación, que es un masaje terapéutico, empieza como un masaje terapéutico, se detectan dónde están las áreas de contracturas dependiendo de la parte del cuerpo y de la información que recibo, porque es la información que el campo me da. Esto, constelaciones, acuérdense que trabajamos con un campo de información. Alguien me decía, y no bajan espíritus. No bajan espíritus, baja información. Esto es totalmente científico. Lo que hacemos en Gestaltes también. Exacto, se abre un campo de información. ¿Qué hacen los representantes cuando tú estás constelando? Pues son las neuronas espejo. Aquí estamos hablando de neurociencia, epigenética. Todo eso se mezcla ahí. Está ya demostrado. Ya está hasta demostrado en el ADN de dónde, de qué parte viene y la implicación, cómo se metiliza o desmetiliza el área del ADN en donde está la implicación sistémica. O sea, todo eso es un nuevo campo que se abre en donde se puede demostrar científicamente y hay que leer y hay que investigar porque esto también está saliendo a luz. Y también es ciencia. Y es ciencia. Está totalmente comprobado. Las neuronas espejo es lo que hace un representante. Claro. Entonces, todo esto es lo que ahorita estoy ofreciendo. ¿Y qué pasa? Porque muchas veces nosotros podemos sanar la emoción, pero si ya está cristalizada en el cuerpo, trabajamos la emoción, pero el dolor se queda. Entonces, esa es la parte a la que me estoy dedicando se trabaja cuerpo, mente y espíritu, les digo yo, porque luego de hacer el movimiento sistémico o la constelación, se hace el ajuste quiropráctico en donde se termina de ajustar las áreas que han estado desajustadas por tensión, porque estaba atrapada la emoción, que porque me dolía el pie, porque tenía un conflicto con papá, todo este tipo de cosas. Entonces, luego se hace el ajuste quiropráctico y bueno, la persona se queda muy cansada físicamente, pero muy liviana. Muy cansada. Sí, emocionalmente muy liviana, porque salen, yo les digo, es como entrar al pantano, ¿no? Entras a bucear, encuentras lo que está ahí, que es como esa piedra en el zapato que te está molestando y con eso se trabaja. Wow. De eso se trata. Es muy buena analogía. Claro, porque si tú estás con una piedra en el zapato, caminas, no te impide caminar, pero estás con esa pequeña molestia todo el tiempo. Claro. Se va volviendo cada vez. Se te va volviendo, se te va a hacer un pozo. Se te va a hacer grande porque esa piedrecita, una uña encarnada, por ejemplo, te va a cambiar toda la biomecánica del cuerpo. Correcto. Una uñita. Se va a infectar. Se va a infectar, te va a doler, vas a cambiar tu manera de caminar, te va a dar problemas en los tobillos, rodillas, cadera. Y lo mismo pasa con una cosa que está cristalizada en el cuerpo, que se te puede convertir en una enfermedad, que era una emoción que no se trabajó, porque ¿qué pasa? Cuando no estamos preparados o no sabemos cómo gestionar una emoción, ¡puc!, la tiramos a la mochila, que es el cuerpo. Entonces la dejamos ahí como en espera y muchas veces ya no la trabajamos. Entonces se cronifica, se queda ahí. Y esto fue, Rupert Sheldrake habla de toda esta parte de la cristalización en el cuerpo y cómo esto puede tener consecuencias más adelante. 100%. Es lo que la medicina germánica nos demuestra, ¿no? Una emoción, cómo recibes tú esa noticia, en qué parte del cerebro entra, estás solo, es una noticia que te impacta y no lo hablas con nadie, no la gestionas y
ahí viene el cáncer. Sí, le vas y la almacenas. Dependiendo de... La alocas en un lugar donde se va haciendo un repositorio de estas cosas. Y dependiendo de dónde entra, si es el cerebro, el cerebro antiguo, el medio o el moderno, digamos, de dónde entra es a qué órgano se va a ir. Y ese es todo el estudio que el doctor Hammer hizo, que es también apasionante. Claro. Con esas 5 leyes que él hizo, la persona que encuentra el origen, pues bueno, ya. Liberación. Liberas, porque ya encontraste la Sí, causa. Claro. ¿Sí? Que es otro camino para la liberación que Es platicábamos. otro camino. O sea, todos los caminos son buenos. Todos. Cada quien tiene que escoger el camino en donde se siente bien. Y donde conecta. En donde conecta, en donde es una opción donde puede ir a sanar. A veces nos toca ir a 2, 3 caminos distintos. Por ejemplo, una depresión crónica va a constela, pero hay que dar una contención y necesita ir al psicólogo. Yo refiero, porque pensar que somos todólogos, eso es peligrosísimo. No, Claro. y quien va en busca de ayuda, lo que espera es que lo ayudes. Y si la ayuda no es directamente contigo, Claro. entonces tendría Exacto, que tú ser lo con alguien refieres. más, A mí me encanta con una trabajar así en referencia, claro. equipo, referir, porque cada quien tiene su área. Sí, eso es como el médico se encarga, opera, el terapista viene y rehabilita, el psicólogo acompaña porque está con dolor y porque le impide tener una vida normal, va al psicólogo. Que esto Entonces, es muy congruente con ser constelador, con decir, cada uno tiene su lugar, Sí. cada uno tiene su rol, entonces si necesitas ir con el doctor, ve con el doctor. Así y me es. lleva a un comentario que tú hacías hace rato, o sea, las constelaciones es una forma de vivir. es una filosofía de vida, Una como decía filosofía el de maestro. vida. Así como nos colocamos ahorita, aquí tiene que ver con esa filosofía de vida. Porque normalmente cuando te entrevistan te colocan en el primer lugar. Y no, la empresa, el podcast es de ustedes. Ustedes son los creadores. Entonces yo soy invitada. Okay. Entonces por eso es que el constelador se sienta al final, porque lo más importante es la persona que llega a constelar y su sistema familiar. Tú te pones al final porque estás al servicio de... Tú no haces una constelación. No, qué hermoso. Qué hermoso que nos compartas y que te pongas abiertamente al servicio. Sí, Porque eso hace un constelador. Wow. Mi maestra Qué lindo. Angélica Olvera de CUDEC, la rectora de CUDEC, dice, el constelador es el telonero, es el que levanta el telón para que la persona que está ahí Pase vea lo que idea. le está mostrando su sistema familiar, Claro. y luego nos toca bajar el telón. Y es eso lo que hacemos. Okay. Nosotros no hacemos la constelación, la hace el sistema familiar. Fíjate que me encanta porque yo actualmente estoy estudiando para constelador. Me había platicado, qué bien. Yo soy terapeuta gestal y tengo ya algunos años haciendo estos procesos también Reiki, también mi mamá nos inició en esto hace muchos años. Mira, originalmente lleva un ¿verdad? camino. con el método Silva de control mental. Que Sí. no sé si alguna vez lo escuchaste. Sí, claro. En aquella época era sacrilegio. ¿no? Y son Hablando hermanos. No, hace- imagínate, era de lo primero, hace ¿no? 40 años era como sacrilegio, era lo primero Claro. que abría la puerta a esta gama de posibilidades. Luego mi mamá hizo Reiki, nos llevó a todos, hicimos todos un proceso. Bueno, yo después de muchos años de vida corporativa elegí el camino de terapeuta gestal y he hecho varias cosas, pero ahorita estoy haciendo, y estoy seguro que esta entrevista que nos está regalando este podcast lo van a ver muchos estudiantes como compañeros míos de constelaciones. ¿Cuál sería tu no sé si consejo, pero cuál sería esta Tus 5 conversación que te centavos. gustaría tener con ellos? ¿Qué les dirías a los alumnos que están estudiando para ser consteladores o que están trabajando en convertirse en servidores en procesos terapéuticos? Mira, lo primero que yo les diría es que se trabajen sus temas, porque para poder acompañar, para poder contener y estar al servicio, necesitas haberte trabajado primero tú. La formación que yo tengo en Guatemala tiene un proceso transformacional profundo, así se llama, en donde al mismo tiempo que se están trabajando profundamente, están formándose. Porque si tú no te trabajas, todo lo que se te va a presentar es lo que tú no tienes resuelto. ¿Y cómo lo vas a contener? Si estás enojada con tu pareja porque te peleaste, porque no logras resolver el conflicto y te llega un tema de pareja, el maestro decía, lo lleva a la muerte. ¿Qué quiere decir esto?
Es cuando yo no tengo un tema resuelto y quiero resolverlo a través de la persona que está ahí, porque es lo que yo no quiero hacerme cargo, es llevarlo por un camino equivocado, porque yo no me he trabajado. Entonces yo agarro lo mío, me trabajo y hago esto. Y entonces trabajo con la persona, pero esto yo luego voy y me lo trabajo. Si yo lo detecto, exacto. Porque si tú estás fíjate cómo funciona esto. El maestro decía, agradécele a la persona que llega a constelar contigo. Lo primero que tienes que hacer es poner a tus padres atrás y a los padres de la persona que llega contigo atrás. Okay. Porque entonces es de sistema a sistema, no es uno a uno, son sistemas los que estamos interrelacionándonos. Entonces, cada vez que te pasa algo en tu vida es lo que te va a llegar para que veas todas las aristas del tema 100%. Que tienes. Entonces, agarras lo tuyo. Sí. Exacto. Okay. Acuérdense que nosotros, mientras estemos sobre la tierra, vamos a estar sanando todo el tiempo. Claro. Sobre todo si es el tema papá y mamá, como dice Angélica, 365 días al año, 3 veces al día. Tomar a mamá. Sí. Entonces, pero darme cuenta que este es mi tema, si te surge algo, primero te trabajas, te formas, pero en el camino tienes un conflicto con la pareja y te llega alguien con un tema de pareja, vienes y agarras tu tema y dices, esto es mío. Te pones al servicio de la constelación y luego vienes y te vas a trabajar lo tuyo. Pero aquí es el regalo que nos decía Brigitte, cuando uno se da cuenta de que hay una contratransferencia en constelaciones, es un regalo. En psicología no te puede pasar. No es correcto que pase, tiene que ver con la ética, pero en constelaciones es un regalo porque tú lo agarras y voy a trabajar. Y luego me lo voy a trabajar porque aquí me está pasando esto. Porque me lo está mostrando. Me lo está mostrando. Es como... Me lo traen. Me lo traen. Por eso es que decía, agradece porque a través de ellos tú estás viendo cosas que también tú te tienes que trabajar. Claro. Es como cuando estás en un grupo y llegas a un taller de constelaciones grupal, ¿qué pasa? Todos los que llegan tienen una resonancia con lo que está pasando ahí. Y recuerdo que en Guatemala una vez confirmaron 12 personas para un taller. Llegaron 4. Y esas 4, las 4 divorciadas. Y el tema era para ellas. Entonces, es así. Claro. Así es. Claro. Y trabajas con confiar, eso. ¿no? Creo que también el que está al servicio necesita confiar en que el campo, en que va a proveer lo que se necesita para todo, el sistema lo hace todo. Fluir con esto, con tu conocimiento, con tu entendimiento, con tu preparación. Por eso estás al servicio. Y yo diría que son dos, la fe y la certeza. O sea, no solo es confiar, sino es tener como esa confianza plena de que tú no haces nada, sino que el sistema está haciéndolo todo. Porque de hecho las personas cuando llegan, tú no conoces a la persona, no sabes su historia, no sabes qué pasó. Y todas las historias todas las familias tienen historias totalmente diferentes. Sí, es que ellos dos se emigraron, sí. Pero uno emigró porque estaba huyendo de la guerra, el otro porque iba buscando una mejora económica. Son causas distintas. Sí es se van, pero causas diferentes. Conmigo llegan 10 lumbagos y cada lumbago tiene una causa diferente. Entonces, tú tienes que confiar en que te pones al servicio porque realmente lo que tú eres como facilitador es el observador. Entonces, estás ahí, se abre el telón y la persona es la que lleva toda la historia, esa persona te cuenta todo, te dice todo, ella te va dando todos los tips en el camino porque es la que tiene la historia en sus células. En su ADN, claro. Eso es lo que se abre, son 73 trillones de células con su propia memoria y su propio ADN, se abren como una flor de loto, lo veo yo, ¿no? Entonces, tú tienes que confiar. ¿Y qué decía el maestro? ¿Qué haces? Nada. Dice, esperas. Estás presente y esperas. Entonces te empieza a mostrar. Y es el sistema el que resuelve todo porque hay un observador que está viendo. Porque todo lo que es observado va a tener un efecto, una influencia. Entonces lo que nosotros hacemos es, por eso el maestro decía, dependiendo desde qué ángulo mire el constelador, en lo que el sistema está mostrando, será lo que el constelador... Claro. Entonces tú observas, pero es importante estar presente y esto es otra de las recomendaciones que yo le daría a los alumnos.
necesitamos estar presentes. Yo no puedo estar acá viendo una constelación diciendo, ay, no fui al súper, se me olvidó la leche del bebé, ay, no compré el concentrado de los perros, ay, tengo que pasar echando gasolina. Te saliste del campo. Claro. Estás presente, estoy con todo como en Gestalt, estoy aquí. Viendo la figura a fondo, porque esto es todo lo que el constelador hace, es todo el tiempo la figura a fondo, todo el tiempo la estás usando. Sí, a mí algo de lo que me Entonces, encantó fue que esta filosofía y Gestalt eran como... Son amigos. Bueno, es que no, sí. son yo como hermanos, ¿verdad? Hellinger. Van de la mano, porque Sí. habemos en campo, trabajamos en el campo, operamos a través de lo que el campo tiene para estarnos mostrando, y es lo que hace el constelador cuando abre, Sí. o cuando permite o cuando se presenta. Antes de que el maestro se dedicara 100% a constelaciones, él se dedicaba muchísimo a terapia gestal con Gerta, su primera esposa. Él fue un gran terapeuta gestalt. Y luego él recoge de gestalt, porque esa figura de fondo es de ahí. Sí. Entonces él recoge de ahí, del psicodrama moreno, de teoría general de los sistemas. Él recoge y todo está en la constelación. Cuando tú ves, todas estas terapias están presentes ahí. Es muy hermoso. Exacto. Y mencionas la palabra presente, que yo creo que en muchos de los capítulos nosotros hablamos de esto, y es que en la Está gran presente. vida el regalo del presente es como esta, pues es esta meta que sí es una meta, llegar a vivir en el presente. Estar en el presente. Mira, si no estás en el presente, por ejemplo, yo tengo una pareja, por ejemplo acá, tu nombre es... Oscar. Oscar es mi pareja. Pero resulta que yo no he resuelto algo y entonces estoy volteada al pasado. Emocionalmente, cuando te dicen, es que mi mamá estaba todo el tiempo, pero emocionalmente ausente. Mi papá estaba todo el tiempo en casa, pero era ausente. Es porque estoy atrapada en el pasado con algo que tengo pendiente de resolver. Entonces yo no estoy presente para mi pareja. Entonces resulta que como no estoy presente para mi pareja, cualquier persona que pase, cualquier mujer que pase y lo voltee a ver, ¿qué va a hacer él? Él va a voltear a ver. Entonces, sí, que que me hizo... No. Tú no estabas presente. Tú no estabas presente, y esto se trabaja muchísimo en constelaciones, de ver por qué él se tuvo que ir. Porque yo no estoy presente. Y le digo además, no estás presente para la pareja y Pero tampoco para estás los presente hijos. para los hijos. Entonces, si nosotros no estamos presentes para los hijos y la pareja se va, pero ¿y los hijos? ¿Quiénes se Están quedan vacíos solos? otra vez. ¿Quiénes se quedan solos si él se va y yo no estoy presente? Pues los que se quedan solos son Claro. los Son hijos. los hijos. Esto de estar en el presente es el regalo que Constelaciones da, porque te libera de lo que te tiene atrapada de la historia que no se ha resuelto, y eso permite que tú, ¡bum!, te coloques en el presente. Me quedo pensando genuinamente, ahorita que lo dices, ¿cómo afecta al sistema más allá de tu pareja o de tu relación inmediata? Ujú. ¿Cómo afecta al sistema cuando tú estás volteado hacia el pasado? ¿Qué efecto tiene desde Mira, tu sí. punto de vista el que alguien esté viendo hacia atrás a todo su sistema? Bien, en los sistemas familiares siempre hay cosas que no se resolvieron. O por ejemplo, alguien de mi sistema le roba a alguien, eso es algo que se quedó pendiente, porque mi sistema le arrebató a alguien. Okay. ¿Y cómo funcionan los sistemas? Los sistemas siempre van a buscar equilibrarse, van a buscar cómo compensar. Entonces, todo lo que no está resuelto atrás, muchas veces yo lo estoy cargando. Puedo tener un duelo no resuelto de mi bisabuela. Por ejemplo, mi bisabuela tiene una pérdida y no se habla porque le duele tanto que no habla de ese bebé que perdió. Pero esa tristeza y esa nostalgia se queda latente y va pasando generación tras generación. Acuérdate que está lo generacional, que es de lo que se habla, lo que te cuentan, de lo que está abierto para qué es lo que se va a platicar todo el tiempo. Pero la parte que no se habla, que son los secretos, lo que está oculto, es lo transgeneracional que va a pasar. Búscalo en el diccionario. Ahí están todos los secretos. Eso es lo que pasa generación tras generación y que lo vamos cargando. Yo puedo estar cargando cosas que vienen del pasado que no se resolvieron con mis ancestros.
Por ejemplo, traer un enojo contra los hombres, por decirte algo. Resulta que mi bisabuela la deja el bisabuelo por otra mujer y la deja con 9 niños. Y esta mujer se queda furiosa porque además se queda teniendo que hacer muchísimo esfuerzo para sacar adelante a estos niños porque nunca más se volvió a aparecer. Este enojo está dentro de las implicaciones en donde yo, sin haber vivido esa experiencia, puedo andar cargando ese enojo de la bisabuela y tirárselo a mi pareja que no tiene nada que ver, pero yo lo estoy poniendo encima de él. Por eso es que es tan importante identificar y sanar todo lo que se pueda, porque si no, sí o sí, eso se va a permear en todo lo que nosotros hacemos. Se permea con nuestros amigos, primero con nuestros hermanos, luego con nuestras amigas, luego en el trabajo, luego con la pareja. Todo lo que yo no tenga resuelto, voy a ir a permearlo afuera, inconscientemente, porque esto es, recuérdense que el 95% de nuestro cerebro funciona con todo lo que es inconsciente. Solo es un 5% consciente. El inconsciente sí permea al consciente, pero el consciente no puede entrar al inconsciente. Entonces, yo muchas de las cosas, cómo reacciono, lo que hago, cómo contesto, eso tiene que ver con mi inconsciente, viene de otro lugar de acuerdo a mi historia. Y si yo estoy enojada porque vengo con la carga de la bisabuela, voy a tratar a los hombres con desprecio, con enojo, sin saber por qué. O simplemente no voy a poder concretar una relación. No, me parece como, antes de que me deje, mejor no, ni lo intento. Mejor me voy. Ni lo intento. Sí. O me voy antes y dejo yo a la pareja. Y esto es parte de lo que nosotros trabajamos mucho, como en el presente puedes estar consciente. Así es. ¿No? Y desde el consciente puedes elegir, resolver, y saber, moverte. Sí, y observarte. Porque esta observación que se hace, que eso se lo enseñan a uno mucho cuando uno está preparándose como coach, el observador, observarte, ver qué te está pasando, cómo reaccionas y te cachas. Porque entonces ahí empiezas a agarrar cosas que dices, esto lo estoy haciendo por esto. Y empiezas a hacerte más consciente. Estoy enojada, tengo que respirar primero para ver por qué estoy sobre reaccionando con una cosa que no es tan grande, pero estoy poniéndome como un tigre. ¿De dónde viene toda esta emoción? Que se sobrepasa de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy trayendo del inconsciente? Y en un momento, si yo no lo empiezo a trabajar, va a saltar como un tigre en una circunstancia que sí, y normalmente termina uno descargando en situaciones que no tienen nada que ver, algo que vienes arrastrando. Y esa figura del tigre me hace mucho sentido. O sea, yo estoy no viendo, pero estoy alimentando. Claro, todo esto que trae esa carga. Va a ser más grande. Sí. Y pensándolo en el ejemplo de la agresión de la mujer hacia el hombre, es como, imagínate cómo me ve mi pareja. Exacto, o sea, sí. Tipo, esta trae un león atrás y dices, no quiere acercarme. Solo le dije esto y se puso como un tigre. O te le dije esto y empezó a regañarme y a gritarme, de veras no era para tanto. Claro. Es este tipo de sobrereacciones, chequearnos. ¿Por qué estoy sobrereaccionando? Es una emoción que no se ha trabajado. Es una carga que traigo en el inconsciente. Que esa es una de las cosas que también platicamos. O sea, como ponle un pin a tu emoción y a lo mejor no es el momento ahorita que estamos aquí los tres. Pero lo revisas. Pero regresaré y buscaré ayuda. Nómbrala, ¿no? Sí, le pones nombre. Ponle nombre. Nombra lo que te está sucediendo. Porque una vez que lo nombras, lo podemos observar. Exacto, ya en el momento que lo nombras, que lo miras y lo nombras, ya se empieza a hacer presente. Mi maestra del Padward, Ana Consuelo, me platicaba una imagen del exorcista, la película, y decía, cuando lo exorcizaba, decía, dime cómo te llamas, y hasta que no dice el nombre el demonio, no lo puede exorcizar, no lo puede acabar. Claro. Igual, si no le pones nombre a tu demonio. Y mira, qué interesante esto que dices, porque a veces hay personas que adornan mucho, adornan y adornan y adornan, son estas grandes caparazones que ponen. Máscaras, sí, claro. Pero no quieren llegar a este punto. Y pasa muchísimo, ¿no? ¿Cómo me van a ver vulnerable cuando les digo, te puedes quebrar, puedes llorar, puedes hacer lo que necesites? Todo eso se diluye. Y de veras. El precio de sentir, poniéndole como una palabra, es alto. Muy alto. Pero es más alto dejarlo. no sentir. No, porque y traer entonces estar poniendo caparazones y caparazones te pone rígida, te pesa doler el cuerpo.
Es muy complicado. Y doloroso. Y Y- cada vez sí. más doloroso. Es ¿Sabes? más como- doloroso, claro, porque entonces eso se empieza a cronificar, se empieza a cristalizar, empieza a afectarte en tus relaciones. Es como cuando hay un dolor físico. En muchos hospitales en Estados Unidos, cuando tú vas a tener más de 15 días dolor, te medican. Entras con el psiquiatra para que te medique específicamente para el dolor. Pero si no, te quedas con ese dolor, empiezas a fruncir el ceño. Tú, cuando llega alguien a la clínica y veo así, digo, esto no es de ahorita. Esto ya viene, empieza a permear en tu carácter, en la forma en que te relacionas, ya no quieres ir a actividades sociales porque te molesta tanto y te va mermando y no te das cuenta. No te das Lo cuenta. normalizas, Sí. ¿no? Aprendes a vivir con ello y eso te va transformando porque finalmente la personalidad se va creando de todos los actos que tú ejecutas Claro. diario. Todo, Eso es todo lo va que sumando, Te vas a todo. convertir en lo que haces todo el tiempo, todos los Así días. es. Interesante. Así es, Qué lindo. Pues vamos es muy, cerrando. muy lindo, sí. Vamos, Armando, y una de las cosas que nos gusta preguntar también es, para Carla, ¿cómo es una gran vida? ¿Qué tendrías que...? Mira, una gran vida es cuando uno está pleno, y para que tú estés pleno, necesitas primero amarte a ti mismo, conocerte a ti mismo y estar bien contigo mismo. Okay. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no te amas, no puedes dar amor. No puedes porque no te amas. Entonces van a llegar relaciones que te maltratan, que te tratan mal, que te excluyen, porque tú no te amas. Entonces, estar pleno contigo mismo, ir trabajándote, ir encontrando las cosas en las que necesitas confrontar y ponerte de frente a situaciones que te han pasado, que necesitas sanar, no culpar a las demás personas, sino hacerte cargo, no dejar que las Hacerte demás personas responsable. te sanen, te curen, sino hacerte cargo de este paquete que tú traes llamado destino, es lo que te va a ir haciendo que cada día tú te encuentres más contigo misma y estés plena, te ames, porque si tú te amas puedes amar al resto. Entonces, ese ha sido el camino para mí. Entonces, cada cosa que tú encuentras y la puedes agradecer, te completa. Claro. ¿Lo ves? Qué lindo. Oye, eso me gusta como definición también de una gran vida, ¿no? O sea, cómo te completas. ¿Cómo y te completas? Cómo te Y integras. agradeces. Y agradeces lo que eres. todo, Wow. mira, agradeces todo a tu sistema familiar, empezando por papá y mamá, porque gracias a todo lo que ellos aportaron, tú estás acá, y si estás vivo, lo lograron. Con las dificultades, con lo que Con podían, todo. con lo que tenían, con lo que sabían, pero lo lograron. Pero cuando tú eres capaz de inclinar tu cabeza ante tus padres y a todo ese abanico humano que aportó algo para que tú estés aquí, que es nuestro sistema, entonces te puedes voltear con toda la fuerza de la historia y agradecer y vivir la vida plenamente gracias a todos los que ellos tuvieron que pasar para que nosotros no lo pasemos. Entonces, cuando tú puedes hacer es como, yo lo veo como un reloj de arena, pero que viene así y va para allá. Entonces, tu mirada hacia la vida cambia, se expande, porque entonces no solo tienes dos posibilidades, sino que tienes un océano de posibilidades en donde tú puedes caminar. Cada paso que das es una posibilidad de reconstruirte, pero si sabes agradecer, lo haces a gusto. En paz plena. ¿Sí? Qué belleza. Eso. Muchísimas gracias. Oye, ya nada más, si tuvieras que decirle un par de cosas a nuestra audiencia allá de la cámara, ¿qué sería? ¿Qué les pudieras decir a aquellos que están en este camino o están aprendiendo o necesitan ayuda? ¿Qué les podrías decir? Bien, el que necesita ayuda, que busque en dónde puede ser ayudado a través de la técnica, el modelo o la terapia que sienta que es acorde a él, a su personalidad y a lo que necesita. Y a las personas que se están formando, yo les diría, reconéctense con su origen. Porque si ustedes están reconectados a ese linaje que traen, también se lo invito a los adoptados también, a reconectarse con esos padres biológicos, porque eso es lo que traen en su sangre, la historia de esos padres que nos dieron la vida y toda esa historia, ese linaje. Si ustedes pueden honrar ese linaje y tomarlo, entonces van por el buen camino, porque eso los va a llevar
a los diferentes caminos que ustedes necesitan encontrar. Wow. Eso Qué es, bello. para mí ha gracias. sido mi experiencia de vida, ¿no? Qué bello. Poderme reconectar a mi linaje y entonces decirles, hoy por hoy estoy presente y estoy plena, pero fui a Con la trabajar fuerza. y todo lo que me di cuenta que estaba Y volteada y hacia con la la fuerza vida. de ellos, porque Súper. entonces voy con toda la fuerza de mi historia. Muchísimas gracias. Y entonces florecemos. Entonces Florita, llevo fuerza. ¿algo más? No, agradecerte enormemente por el tiempo, agradecer a Evelyn que nos abre esta posibilidad de platicar contigo y verte más seguido. Sí. No, pues- Bueno, hace falta pasar un proceso contigo ya. Platicaremos de eso. Por lo Claro pronto, que para, sí, para cerrar, por muchísimas supuesto. gracias a todos. Muchas al auditorio. gracias. ¿Cómo te encontramos, Carla? Ah, cierto, antes de despedirnos, bueno, pueden- ¿dónde te ven? ¿Dónde te encuentran? Gracias. Pueden entrar a mi Instagram, que es Carla con K, todo con minúsculas. Carla-aceituno-M. Ahí estamos a las órdenes. Buenísimo, como que ya los Muchísimas dejamos gracias. acá. Les dejamos los datos de todas maneras aquí en la Caption. información del podcast. Muchísimas gracias a todos, a nuestro Muchas auditorio que siempre gracias. nos sigue. Un abrazo con mucho cariño. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias por acompañarnos en este podcast. Te invitamos a que visites nuestra página www.lagranvida.com y te inscribas al programa 40 días para una gran vida y goces de la posibilidad de cambiar tu vida para siempre. Te esperamos. Y nos vemos la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar www.lagranvida.com.